Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? La comedia es un buen catalizador de las preocupaciones sociales y Adam McKay lo demuestra en No mires arriba, una sátira con muy mala leche que se ríe de los negacionistas, los políticos y los medios de comunicación. Netflix ha juntado un reparto impresionante con Meryl Streep y Leonardo DiCaprio para esta película que se estrena antes en salas que en su plataforma. Es la película de la semana, pero también hay propuestas de autor interesantes como lo nuevo del italiano Nanni Moretti o el drama por el que Petra Martínez ha logrado su primera nominación a los Goya. En series vuelven los tacones carísimos y las confidencias de nuestras chicas preferidas, ahora ya mujeres de 50, con los episodios de la secuela de Sexo en Nueva York. Afilamos el colmillo y vamos con todo. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La sátira política de Adam McKay, No mires arriba, llega para poner patas arriba a los medios de comunicación con Meryl Streep, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Me han dicho que creen que hay algo que no tiene buena pinta. Hemos descubierto un cometa muy grande. ¡Qué bien! Viene directo hacia la Tierra. Nanni Moretti disecciona la familia y la soledad en 3 pisos, un drama moral donde 3 familias se ven envueltas en un mismo suceso. Nos equivocamos en todo. Estos años sin él han sido horribles. No se puede obligar a una mujer a elegir entre su marido y su hijo. Abel Ferrara se pasa al thriller bélico con Ethan Hawke en Zeros and Ones, una película ambientada en nada menos que en el Vaticano. Soy vuestro enemigo, pero vuestro enemigo no desaparecerá cuando me matéis. Petra Martínez ha logrado su primera nominación al Goya por su papel en La vida era eso, una de las óperas primas del cine español que habla de segundas oportunidades. ¿Cuántos años llevas casada? 48. ¿48 años? Sí. Joder, qué barbaridad. Te iba a preguntar si te habías casado otra vez, pero claro. Con una vez me basta y me sobra. Y otra actriz, Naomi Watts, regresa a la cartelera con La familia Bloom, un melodrama sobre la superación y la discapacidad. Es un ave salvaje. No quiere estar encerrada. Pero aún eres tú, Sam. No. Lo eres, lo eres. Hay cine musical como Querido Evan Hansen, una adaptación de una obra teatral sobre la salud mental con Ben Platt y Julianne Moore. Les caigo bien, sé que te resulta difícil de creer, que no piensen que me pasa algo malo, que necesito que me arreglen como tú. ¿Cuándo he dicho yo eso? En televisión esta semana vuelve Sexo en Nueva York, se estrena en HBO Max esta nueva versión, And Just Like That, de esta serie emblema de la segunda ola del feminismo. Dentro de 50 años los hombres estarán obsoletos. ¿Ya ni se puede hablar con ellos? Tampoco los necesitas para tener hijos y mucho menos para el placer sexual, como he tenido el gusto de comprobar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cine en la Ser. Arrancamos con una canción que le gustará a Pedro Almodóvar, porque por eso la eligió para la banda sonora de Los amantes pasajeros. O sea que casi le dedicamos el programa. Vale, si tú quieres se lo dedicamos. No sé, me ha salido así. No estaba entre los objetivos del programa, pero... Elio, Laura, José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Preparados para empezar no por Pedro Almodóvar, que sigue su curso, su película, ha tenido muy buena recaudación en Francia, pero sí para hablar de Adam McKay, porque vuelve la comedia política de la mano de Netflix, con un reparto de estrellas apabullante para reírse y desmontar los medios de comunicación, la política institucional. Un meteorito va a caer contra la Tierra y los políticos no se lo toman en serio. La presidenta de América es Meryl Streep, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, los científicos sin credibilidad. Esta es la peor noticia de la historia de la humanidad. Ha pasado de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que difundir la información. Pues la filtramos.
Nuestros últimos invitados de hoy han hecho un importante descubrimiento en el espacio. ¿De qué tamaño es esa cosa? ¿Puede destruir la casa de mi exmujer? Estamos seguros en un 100% de que todos vamos a morir. A la película no le falta de nada, está Ariana Grande riéndose de sí misma, todos los medios de comunicación, atiza a todos, ahora la vamos a analizar. Hemos hablado con los protagonistas de No mires arriba, película que llega a cines, pero que en unas semanas lo hará la plataforma y que sigue la estela de las películas anteriores de Adam McKay. Había muchos lugares de donde coger propuestas, hay muchas personas en puestos públicos que tienen mucho que ver. Ha sido divertido ir poniendo en este personaje características de todos ellos y sus apetitos de tener mucho poder, dinero, más poder, más dinero, y luego un pelo fantástico y las uñas perfectas. Desafortunadamente eso lo estamos pagando ahora. Para ser un representante público tienes que hacer muchos sacrificios y no todo el mundo puede hacerlo. Necesitamos a esa gente más que nunca. We need them right now. What I really wanted to do was to try to articulate the frustration of the scientific community. Quería resaltar la frustración de la comunidad científica que dice la verdad todo el rato, pero no se le presta atención. Trabajamos juntos para resaltar eso y cómo un científico actuaría en una situación así donde sabe que el mundo se va al carajo. Ultimate frustration. Yeah, I think like we were talking about the idea we wanted to deal with this subject, the climate crisis, which is so... Hablar del cambio climático es abrumador y es una de las mayores amenazas a la vida en la historia de la humanidad. Creo que con la risa tomas distancia y eso es importante porque puedes pasar de la urgencia a la tristeza mientras hay sentido del humor. Es una forma de aproximarse porque creo que hemos sido golpeados por esa charla apocalíptica, que es legítima cuando se habla del cambio climático, pero creo que hay que permitir a la gente reírse y tomar algo de distancia. Bueno, pues es una comedia sobre el cambio climático donde no sale Greta Thunberg, ya avisamos, aunque tuvo en la rueda de prensa Leonardo DiCaprio un mensaje para Greta, decía que se había inspirado también en su forma de comunicar a los medios de comunicación. No sé qué os ha parecido, es el Fernando Simón, este Leonardo DiCaprio sin almendritas, Elio Castro. No había pensado, la verdad es que, bueno, puede tener algún punto en común lejano. Quizá un poco más guapo Fernando Simón, ¿no? Punto sexy. Hombre, en esta película no es donde más guapo sale Leonardo DiCaprio, perdón esta banalización, pero... Sí. A mí la película me ha parecido, bueno, pues tiene ratos divertidos, el planteamiento pues es, claro, no puede ser más actual. Me ha parecido demasiado irónica y ese exceso de ironía para mí pierde toda su presunta brillantez o el interés que tiene, o sea, se va haciendo tan autoparódica, paródica, que a mí en un momento dado desconecto de ella. Pero, bueno, pues no deja de ser una película que sí nos refleja tal y como somos, porque nos estamos viendo hoy en día qué pasa con los antivacunas, con los terraplanistas, con los medios de comunicación en general abordando todo este tipo de temas, el descrédito que tienen los científicos, es decir, que hay, y la política, por supuesto, la política muy exagerada, pero que responde a políticos de hoy en día como son Trump o como Bolsonaro en Brasil, ¿no? Y algunos otros, y algunos otros partidos políticos. O sea, que es una película que sí que habla de nosotros y de nuestros de lo que estamos viviendo ahora, pero a mí personalmente me divierte a ratos, pero en otras deja de interesarme un poco, quizá por ese exceso, ¿no? de ironía, de parodia. José salió enamoradísimo de este personaje de Meryl Streep con matices. No, estoy totalmente enamorado siempre de Meryl, pero aquí más, porque yo creo... Pero es un poco una venganza contra Trump. Sí, es la mínima venganza que ha podido tener ella después de su enfrentamiento que tuvo con Trump cuando llegó a la Casa Blanca, y aquí la verdad es que se lo pasa muy bien, está muy disfrutona. Yo no le pedía, la película es una comedia, una sátira muy divertida, yo me lo he pasado genial, iba con esa intención. Es verdad que es un poco de brocha gorda, efectista, que busca lo que busca, pero yo entro totalmente en lo que me propone Adam McKay. A mí me gusta mucho como creador, y especialmente cuando coge este tono de sátira. También me gustaba mucho en El vicio del poder, incluso en
La Gran Apuesta, que era intrincada con el lenguaje financiero y era una película muy complicada, y aquí hace un poco pues un teléfono rojo, volamos hacia Moscú, ¿no? de Kubrick. También tiene algo de Armando Iannucci, de esa mezcla de las entrañas de la política institucional que tú decías, de VIP quizá, y de otras series políticas, y me gusta mucho, pues bueno, la mala leche que tiene es deliberada y es bastante explícita, ¿no? Contra los populismos, los nacionalismos, el patriotismo de esta Meryl Streep, también contra los negacionistas, antivacunas, el mensaje ecologista que tiene, y sobre todo contra los medios de comunicación, que lo convierten todo en entretenimiento. Pero si solo fuera eso, a mí lo que me gusta, lo que percibo de la película, es también que hay una crítica que todo forma parte de un círculo vicioso de la sociedad, porque la sociedad no quiere la verdad, la sociedad quiere memes. Entonces también la sociedad participa de ese círculo de entretenimiento, alimenta eso. Entonces es verdad que es muy fácil hacer una película, una sátira política, crítica con la situación actual de la política, de los medios de comunicación, de los científicos que no le prestamos atención, de todo ese conglomerado, pero la sociedad, no digo que le eche culpa a la sociedad, pero también ha entrado a formar parte de esa banalización general donde no quiere noticias malas, quiere memes con los que reírse, y eso también lo retrata la película. Claro, eso decía Adam McKee, que una de las cosas que más le interesaba retratar era precisamente cómo los medios de comunicación desechan cualquier discurso que no mole o que no sea amable, ¿no? Por eso lo que había intentado era mostrar que fuera una película sobre el cambio climático, pero que fuera divertida, para ver si así, de una vez por todas, Adam McKee, igual que Leonardo DiCaprio, están muy concienciados con el cambio climático, y ellos lo basaban en una película sobre el cambio climático. Pero es verdad, como decías, Elio, que después del coronavirus lo que ves son los negacionistas o a determinados políticos que han gestionado la crisis de una manera oportunista y no de una manera sanitaria, ¿no? O sea que creo que hay muchas cosas o muchos reflejos que se pueden ver en la película. A mí me gusta de este director, aparte de que es muy bruto y yo me lo paso pipa, y me gusta cómo hace las bromas, cómo se ríe de todo. Es que hay hasta una foto de Hillary con Meryl Streep en el despacho Oval. O sea, esos pequeños detalles me dan la vida viendo la película. Pero aparte, en el retrato de esa última trilogía que ha hecho sin Will Ferrell, porque las que hacía con Will Ferrell no eran así, sí que encontramos que a quien más atiza es a los empresarios que, a costa de ganar dinero en cualquier tragedia, ¿no? Era Dick Cheney, era la crisis económica, y aquí con esa especie de Steve Jobs, ¿no? Que es Mark Rylance, que está genial, total. Cómo de un meteorito pueden sacar beneficio, ¿no? Y a mí eso sí que me recuerda a muchas políticas en activo que dirigen hoy muchas comunidades autónomas, de sacar beneficio de cualquier tragedia que pase, ¿no? Y creo que para mí sí consigue el efecto, aunque es verdad que es menos fina que las anteriores. Pero muy disfrutona. Y no olvidemos que aquí, por ejemplo, por un chuletón o por unas chucherías lo convertimos en meme. Es decir, como que estamos en esa dinámica de infantilización y banalización de todo lo que supuestamente debería ser serio. Me falta a Juan Carrasco teniendo un cameo en esta película. Podría tenerlo, sí. Y es muy interesante la utilización del lenguaje que hacen los políticos. O sea, cómo quieren dar una noticia, pero utilizando los recovecos del lenguaje. La retórica. Claro, es que Jonah Hill es un Iván Redondo en potencia. Sí, y un Jared Kushner, ¿no? El yerno de Donald Trump. Yo creo que están todos los elementos que nos podemos encontrar en el telediario cada día. Bueno, pues vamos a pasar a otro estreno. Un director que ha sabido usar también la sátira política dentro de sus primeras películas, que fue el italiano Nanni Moretti, un humanista de izquierdas, como él mismo se define. Ahora adapta una novela israelí, 3 pisos, es la primera vez que adapta un texto ajeno, un drama familiar sobre hijos, padres y también sobre la soledad en la sociedad actual. Dígame. Sí, soy yo. Es mi hijo, sí. Renato chochea. Se le olvidan todas las cosas. A veces hasta se le olvida su nombre. No deberíamos dejársela más. ¿Qué hace Beatrice? ¿Duerme? Sí, tú vuelve pronto. No me gusta estar sola. Pero Mónica, ya no estás sola. Giorgio, no te hagas el listo. Secondo me sì, ecco, c'è attenzione. Sí, yo creo que soy un humanista, siempre he prestado atención a las personas. En mis películas siempre me pongo del lado de la humanidad. No son películas maniqueas donde el bien está en un lado y el mal en el otro. Mi piace raccontare senza troppe fanfare, senza troppi fuochi d'artificio. Me gusta contar, sin mucha fanfarria, sin fuegos de artificio cinematográficos, la humanidad de las personas.
E il film racconta anche questo. Digamos que la película cuenta cómo cada vez estamos más lejos de los otros, cada vez nos falta más la comunidad. Ecco, la pandemia ha smascherato questa bugia. La pandemia ha puesto sobre la mesa que vivíamos en una burbuja de soledad y cómo la colectividad ha ido desapareciendo, y en estos meses hemos comprendido lo importante que son las relaciones con los otros. Importante la relazione con gli altri. ¿Qué pasa? ¿Por qué no coge el móvil Renato? Es que no lo lleva encima, se lo ha dejado en casa. Lleva un tiempo muy distraído. ¡Francesca! Algo tuvo que pasar en el parque que no nos cuenta. Cuando los encontré, Renato tenía algo raro, no te lo sé explicar. I personaggi maschili. En mis películas siempre está la diferencia en cómo los hombres lidian con los problemas y cómo lo hacen las mujeres. Il padre è più ossessivo, più cerebrale, dove i personaggi maschili sono fermi. El padre es siempre mucho más rígido, más cerrado y afecta a los demás. Los personajes masculinos no conceden espacio al otro, solo piensan en ser la parte justa. Sin embargo, las mujeres tratan de entender lo que les pasa. E poi in tutti e due i film io non volevo. En todas mis películas está la actualidad, política, social, periodística, etc., aunque vivo la referencia obvia. Hablo de algo universal, es como si fuera una película suspendida en el tiempo. Diciamo che ormai non si può più prescindere. Digamos que no se puede prescindir de eso. En el libro había una cosa típicamente de Tel Aviv, una manifestación que duró varios días con tiendas de campaña, un 15M contra el costo de la vida, de la vivienda sobre todo. No era fácil transportarla a Italia porque aquí no tuvimos un movimiento así y tuvimos que modificar ese y acercarlo a un problema más italiano, que es la inmigración. E allora abbiamo introdotto questa scena. Por eso introdujimos esa escena, para abrir al personaje de esta madre y que pudiera salir de su microcosmos. Ella se abre al mundo finalmente. Si apre al mundo finalmente. Fíjate que a mí es una escena que es la que menos, de las que menos me convencen en la película. En Cannes dividió bastante a la crítica. Claro, es un Moretti muy diferente a La habitación del hijo, que es la que ganó la Palma de Oro, pero también a sus películas del inicio. No sé si están estos directores maduros o veteranos en un momento de clasicismo y de austeridad. Sí, han perdido el sentido del humor, porque Nanni Moretti en sus primeras películas, incluso en Caro Diario, pues tenían mucho sentido del humor, había escenas casi cómicas, ¿no? Incluso, pero aunque trataran temas serios, ¿no? Él mismo interpretando, a veces era un personaje, sí. Me acuerdo de Caro Diario, cuando va al crítico de cine, por ejemplo, para reprocharle lo que había escrito sobre una película, pues era muy divertido, ¿no? Y aquí, desde La habitación del hijo, en Mía Madre, mira mucho las relaciones paterno-filiales, materno-filiales, en fin, la familia. Y en esta a mí me parece que es un poco irregular. O sea, hay algunas historias que me gustan mucho, que me interesan muchísimo, como ese juez que tiene que ver cómo su hijo es condenado por homicidio involuntario. Y luego hay otras que me interesan un poco menos, que me parece que están un poquito más desdibujadas. O sea, las entiendo. Y luego tengo un problema un poco temporal con la película, porque la película sí. Transcurre a lo largo de 10 años o 15 años, y entonces parece que arranca en la época actual, ¿no? Y entonces parece que el resto tendría que ser en el futuro, pero tampoco me parece que sean parte del pasado. En fin, bueno, esa es una cuestión quizá menor. Pero sí, lo que me interesa de la película es esa visión un poco interna que tenemos nosotros, esas pequeñas sociedades que se forman, en este caso en una comunidad de vecinos, y cómo interactúan un poco entre ellos, en fin, y cómo se aíslan un poco del resto de la sociedad, ¿no? O sea, a mí me parece que sí, en ese sentido la película es interesante. Me gustan las miradas de los padres hacia los hijos y de las madres, como dice Moretti, que son diferentes, pero en fin, a mí me parece un poco irregular. Sí, una de las cosas más destacadas es precisamente eso, ¿no? La diferencia entre personajes masculinos y femeninos en esta película, y el reflejo de una sociedad a través de estas tres familias, que no sé si lo consigue plenamente o no. Bueno, yo he de reconocer que me gusta mucho Moretti, el Moretti de todas las etapas, desde Caro Diario o películas como Abril, hasta por supuesto La habitación del hijo o incluso Tres pisos. Creo que no es una película Abril redonda. Que llegó a citarse en el Congreso de los Diputados. Sí, no alemán y algo de izquierdas.
Pero me parece que, aunque no sea una película redonda y no me consiga emocionar, como sí lo hizo, por ejemplo, La habitación del hijo, creo que no solo los personajes están súper bien construidos, que es algo que creo que tiene él muy, muy personal, ¿no? Siempre hace unos castings estupendos. Sí que me gusta ese reflejo de situaciones muy personales o muy concretas, pero que son extrapolables a cualquiera. Esas emociones, esos personajes que sufren y que hay un dolor en sus historias, y eso es lo que más me ha conmovido de la película. Pero estoy de acuerdo con Elio en que tanto los saltos temporales como algunas tramas secundarias se me escapan un poco. Sí, yo creo que claro, comparado con la habitación del hijo es bastante menos redonda, pero a mí sí me gusta que, aunque no tenga ningún atisbo de actualidad ni ninguna referencia política más que la escena de la inmigración, yo creo que sí que consigue transmitir un estado emocional o un estado casi vital de la burguesía italiana o de la clase media alta italiana, en cuanto a esa cada vez más incomunicación, cada vez más individualismo y soledad. Pero es verdad que se le queda coja la metáfora. No sé si es el hecho de que no sea un guión suyo, que siempre lo ha sido, y que sea una adaptación de una novela que es muy, muy, muy israelí. Él mismo decía que había cosas que no tenían cabida. Pero bueno, aún así, ver a Moretti siempre es maravilloso. En esta no hay Franco Battiato, pero merece la pena verlo. Y vamos a pasar a un director americano, pero de orígenes italianos. Vuelve Abel Ferrara con Zeros and Ones. Es un thriller protagonizado por Ethan Hawke, rodado en pandemia, que cuenta la historia de un soldado americano en una guerra del futuro en el Vaticano. ¡Sal de ahí, tío, joder! ¡Vamos, sal de ahí ya! ¡Sal de ahí! ¡Están llegando! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Vete! ¡Vete, tío! ¡Vamos, muévete! ¡Vete, deprisa! ¡Vete! ¡Sal de ahí, tío! ¡Vete! ¡Vete! Bueno, pues todo turbio como en el cine de Abel Ferrara, que desde hace años ha dejado Estados Unidos porque dice que allí no se puede crear ni se respeta al creador. Vive en Europa. Le hemos entrevistado en la película El Vaticano, pues como hacía Les de la Iglesia con el Valle de los Caídos, pues él lo hace con el Vaticano. Le preguntábamos por qué la destrucción de estos símbolos. Well, after 9/11, that's you're going to target icons. Y decía que bueno, que después del 11 de septiembre pues todos los iconos se pueden destrozar, si lo hace Michael Bay, porque lo va a hacer él. Esto no lo decía Ferrara, lo digo yo. Y que de alguna manera eran imágenes muy importantes para Europa o para el este, pero no tanto para otras partes del mundo. La película juega mucho con las religiones, con el poder de los medios de comunicación, con el uso de las armas. Hay muchos temas, está la pandemia, hay mascarillas. Ethan Hawke hace de unos gemelos. La verdad es que es una propuesta interesante, como todo el cine de Ferrara, pero intensa también. Así que si os parece, vamos con el cine español, que estrena una de las óperas primas del año, una de las que mayor recorrido han tenido, La vida era eso, de David Martín de los Santos, nominado a Mejor Dirección Novela a los Goya por este drama íntimo y espiritual que protagonizan Petra Martínez y Ana Castillo. ¿Qué es ese tatuaje que llevas en el brazo? ¿Cuál? ¿Este? Sí. Fátima, en japonés. Es el nombre de mi madre. ¿Es japonesa? No. No, pero me gustan a mí las letras japonesas. ¿De dónde eres? Pues nací en Almería. ¿No tienes acento de Almería? Ya, es que he vivido mucho tiempo en Tarragona y en Barcelona. Yo no conozco ni Barcelona. Es el encuentro entre dos mujeres españolas de distintas generaciones, la de la posguerra y la del 15M, en un hospital de Bélgica que propicia este viaje iniciático para el personaje de Petra Martínez, candidata por primera vez a los Goya como mejor actriz. Con ella hemos hablado del oficio, de su vida y de su trayectoria. Yo me divierto tanto interpretando, me divierto tanto, me lo paso tan bien, que no es mi vida es otra cosa. Mi vida es mi compañero, mis nietos, mi casa, ver una serie de narco, yo qué sé, mi vida es leer, que me encantan novelas, mi vida es eso. Y esto tampoco lo puedo llamar como trabajo, porque para mí, yo muchas veces yo digo, yo tengo la sensación de que un día va a venir alguien y me va a decir, Petra, ya está bien, ahora a trabajar. Joder, con la vieja, de verdad, así lo pago. Pues sí, porque aquí no se puede encender fuego. ¿Eres española? Yo siempre digo que yo he sido hippie, he tenido la suerte de ser hippie, de hacer teatro independiente, de moverme en un ambiente muy liberal, muy liberal. También es verdad que yo he vivido en la época que lo llamaban dicta blanda ya, o sea que la cosa se estaba mejorando, entre comillas, y muy entre comillas. ¿Me dejas que te haga algo en el pelo? No.
Yo querría lavarme un poco. ¿Dónde, en la ducha? Sí, sí. ¿Cuántos años llevas casada? 48. ¿48 años? Sí. Joder, qué barbaridad. Yo he viajado mucho por los años 70, 70 y tantos, por la emigración española por toda Europa, la emigración económica y también el exilio, porque hacíamos teatro y entonces íbamos a centros democráticos y conocimos a mucha gente. Y yo lo que noto con la emigración económica de los años ya 70 y tantos para 80, yo creo que ha habido en estas mujeres, como bien dices, después de que su juventud está en los años 70, que han estado muy solas. Te iba a preguntar si te habías casado otra vez, pero claro. Con una vez me basta y me sobra. Y vosotros ahora, las chicas, andáis como locas. En mi época es que no había más remedio. Para mí, las mujeres de mi generación han sido las que hemos sido un poco las que hemos intentado mal, bien, regular, tirar para adelante, ser feministas, a lo mejor muchas sin saberlo, pero ha sido una lucha muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No existía el divorcio, bueno, aquí sí, pero en España si te ibas con otro hombre era un delito. No. Es terrible lo que ha pasado con mujeres de mi edad a nivel sexual. O sea, yo creo que la palabra masturbación la tendrían que tener, o sea, que no se usaba, se pensaba que era para chiquitos, jóvenes y hombres. No estaba en la cabeza de nosotras el pensar que te podían masturbar o que podías disfrutar mucho. No sé cómo se puede resarcir porque es imposible, pero es una parte tan importante de la vida que no se ha podido disfrutar, que muchas veces digo, joder, qué pena, ¿no? Que por cosas políticas y por no hayan podido expandirse de muchas formas. ¿De qué es la cicatriz que tienes ahí en el pecho? Un bypass que me pusieron hace años. Ahora me han puesto un stent. ¿Un qué? Stent. Es un muelle pequeñito que te ponen en la arteria que está obstruida. Estás haciendo cosquillas. Ella está sola y de pronto con el personaje de Ana Castillo, Verónica, lo que encuentra es pues algo que le da vida. Le da vida para hacer algo que al principio no es para ella y que sin embargo por ese hecho concreto le cambia la vida interior. Es que llevo todo el día sin comer. No hay pan. Y no tendría unos huevos para hacer una tortilla. Bueno, pues uno de las parejas del cine español de este año, ¿no? Dos interpretaciones muy carismáticas. No sé si ganará el Goya, pero sin duda todo el recorrido que está teniendo Petra es maravilloso. Sí, es que la película lleva un recorrido largo desde el año pasado, en 2020, que se presentó en el Festival de Sevilla, y la verdad es que, bueno, no vamos a contar mucho de la relación entre ellas dos, pero el tiempo que están en pantalla, a mí ese espacio de la película me parece abrumador, de la naturalidad que desprenden y lo bonita que es esa relación y cómo está construida, ¿no? Petra Martínez ha recibido muchos premios, está nominada al Goya, pero Ana Castillo es una actriz que es hipnótica, cómo se desenvuelve en esas situaciones, y yo la veo comer una manzana y me quedaría horas viendo comer una manzana a Ana Castillo. Es verdad que la película, que a mí me parece que tiene muchos temas y que tiene ese viaje interior, esa reparación casi moral, sexual, emocional, con una generación de mujeres que no lo pudieron, que son la de la posguerra, como decía Petra Martínez, por la dictadura, por otra educación, por el nacionalcatolicismo, ¿no? Esa represión, que tenga ese viaje interior, ese autodescubrimiento, ese viaje iniciático que tiene la protagonista, me gusta mucho, y que lo confronte con esa transmisión generacional, con una generación que ha emigrado por la crisis de 2008 y del 15M. Es verdad que cuando saca de ese ambiente al personaje de Petra Martínez y lo enfrenta a su propio periplo, a su propio viaje, yo desconecto un poco porque la cinta cambia de tono. Es verdad que entiendo la metáfora, que la mete en un ambiente en apariencia hostil o inquietante de alguna manera, como también para reflejar los propios miedos a los que se enfrenta el personaje, pero a mí al meterla en ese viaje a las salinas del Cabo de Gata, Almería, yo salgo un poco de la película y de toda la emoción que había sentido en el primer tramo de la cinta. Sí,
es verdad lo que dices, pero a mí me parece lo que más me gusta es que haya películas pequeñas como es esta, de un director novel, y que tenga como protagonista a una actriz de toda la vida, y que sin embargo es su primer papel protagonista. La habíamos visto en La soledad de Jaime Rosales, que no fue nominada a ella, extrañamente, pero bueno, ahí está, participando en teatro, en series de televisión, en papeles secundarios, y que de repente alguien pues le dé un papel protagonista, pues bienvenido sea a este tipo de películas, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a seguir con repaso a los estrenos, con terror. Se estrena The Money, que es lo nuevo de Neil Blomkamp, director sudafricano que lo petó en los Oscar con Distrito 9, uno de los nombres que se dijo que estaba renovando el género de ciencia ficción, y la película lo que hace es contar una turbia investigación científica en torno a una asesina en serie. Entrando. 3, 2, 1. Bueno, pues es un Mindhunter a lo bestia, bastante fallido, que estuvo en el Festival de Sitges y que no llega al nivel de sus anteriores películas. Y en estas semanas que se ha hablado de la discapacidad y de cómo afecta la brecha de género a estas mujeres, Naomi Watts protagoniza La familia Bloom. Es un drama basado en la historia real de una mujer, una madre, que tras un accidente quedó en silla de ruedas. Es un ave salvaje. No quiere estar encerrada. Pero aún eres tú, Sam. No. Lo eres, lo eres. Hay también cine musical, una adaptación de una obra ganadora del Tony y el Emmy sobre Evan Hansen, un estudiante de último curso de secundaria con trastorno de ansiedad y que, bueno, pues es un viaje de autodescubrimiento y aceptación tras el suicidio de un compañero. Ben Platt, Julianne Moore y Amy Adams son los protagonistas. Oh, Dios mío, mamá, tengo que ir a terapia, a tomar pastillas, No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en pedir ayuda, cielo. Sé que sí, que lo hay, sé que soy una carga, soy lo peor que te ha pasado y sé que te arruiné la vida, ¿vale? No, tú eres lo mejor. Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Bueno, es la película que emocionará a Íñigo Errejón. Pues, no lo sé. Lo digo por el debate de visibilización pero de salud mental. Quizá es lo más interesante que tiene la película, ¿no? Que ponga, todos hemos estado acostumbrados a ver series de televisión de los institutos americanos, todos son triunfadores, todos son guapos, todos son ricos, todos quieren ser famosos y grandes deportistas, y esta, todo lo contrario, nos muestra pues que hay gente que lo pasa muy mal, que tiene problemas de ansiedad, y no solo quien es el detonante de toda la historia, que es un chico que se suicida, sino quien parece que es la gran triunfadora, la que está en todos, pues también tiene esos problemas de ansiedad. A mí me parece que es lo mejor de la película. Es un musical y a mí lo que me falla aquí son las canciones, que es que hay algún número que no está mal, pero ninguna tiene ese peso, eso que me haga cantar, eso que me haga vibrar, aunque sea dentro de la butaca, que me guste, ¿no? Bueno, pues ahí está para eso, para quien le gusten los musicales y estos temas. For an answer to appear while I'm watching people pass. I'm waving through a window. Can anybody see? Is anybody waving back at me? Y hay más estrenos españoles. El Lodo es un thriller con Raúl Arévalo y Paz Vega que indaga en el conflicto entre tradición y modernidad o en cómo pequeñas comunidades tienen que adaptarse al cambio climático y nuevos modos de producir. Un biólogo regresa a su pueblo natal que sufre una terrible sequía, pero los lugareños pues están en pie de guerra por defender sus tierras y su agua. Disculpen, pero están ustedes en una zona protegida. Aquí no se puede cazar. ¿Quién lo dice? ¿Cómo que quién lo dice? Esto es una reserva natural. Anda, déjanos en paz. Lárgate. Para mí el conflicto medioambiental es el aparato, digamos, o el armazón sobre el que se montan el resto de cosas de las que yo quería hablar, que era, me interesaba hablar como de los conflictos y de las oscuridades y de los lodos de cada uno de ellos. La película, fíjate, para mí es más un drama. De hecho, para mí incluso la parte del conflicto medioambiental es un drama rural, porque es un drama real, que existe, mezclado con el drama personal de estos personajes. Lo que pasa que sí es verdad que la envoltura, digamos, y todo, pues tiene esa cosa de thriller, por la música, por las imágenes, por este lugar hostil, raro, bello, pero que a la vez puede llegar a ser muy siniestro, ¿no?
y tiene esa mezcla que yo creo que es muy interesante. Y aparejado a todo eso, y a partir de la llegada de las normativas o de las nuevas leyes para lo medioambiental, pues surge el miedo, que es algo de lo que me interesaba también hablar y que me fascina, porque es algo que todos tenemos dentro, que es un resorte que se dispara y dispara, de pronto es capaz de disparar lo peor de nosotros cuando nos vemos en peligro, cuando vemos en peligro algo, cuando tenemos temor a perder algo. Y del miedo a lo desconocido, del miedo al forastero. Eso se extrapola, eso es continuo, ¿no? Entonces, miedo al forastero, miedo a que llegue alguien y nos cambie nuestra manera de vivir. El que quiere cambiar lo haga desde no conocer el día a día de a los que quiere cambiar, ¿no? Pero que eso se puede hablar en una redacción de un periódico, de una radio, vamos. Claro. Es decir, ve un libro nuevo y espera un momento, que no es una cuestión de decir que nos hemos adaptado a algo chungo, sino que nos hemos adaptado a las circunstancias para poder sobrevivir día a día. Se estrena también ¿Qué hicimos mal? Es una docuficción de Liliana Torres en la que pregunta a sus ex qué pasó, qué hicieron mal. Y Alegría es una comedia de Violeta Salama ambientada en Melilla en torno a una comunidad sefardí. Cecilia Suárez es una mujer que rechaza sus raíces judías y que tiene que planificar la boda de su sobrina haciendo frente al pasado familiar. La Caína era una poderosa reina maga. Tuvo 3 maridos, uno judío, uno árabe y uno cristiano. Tarde o temprano aquí, en esta tierra, han de convivir las 3 religiones. Cuando la vía se vuelva tropezado, cuando la luna parece no brillar, cuando la lluvia deja de sonar y el silencio no me sabe responder. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Hemos vuelto a los años 90, Dani Garrán. ¿Qué tal? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar hablando otra vez de Sexo en Nueva York, a estas alturas? A estas alturas de la vida, Pero con un Me Too por delante. Bueno, en fin, muchas cosas han pasado. 20 años han pasado, una crisis. Bueno, varias ya. Sí, eso te iba a decir. No, demasiadas. Qué optimista te veo con lo de una crisis. Bueno, pues es que 20 años, la misma fecha que Matrix, por cierto, desde que se estrenara Sexo en Nueva York. Vamos a volver a las calles de Manhattan. Tenemos que volver irremediablemente. Carrie Bradshaw y compañía ya están allí. La cadena que ya estrenó Santos Criminales, HBO Max, la precuela en forma de película de Los Soprano, centrada en la juventud de Tony Soprano, pues tampoco podía dejar pasar la oportunidad de revivir de alguna manera otra de sus series pues de la edad dorada de la ficción, ¿no? Pues sí, los tiempos han cambiado, han pasado muchas crisis y las protagonistas de Sexo en Nueva York, a la fuerza, pues también tenían que cambiar. Ya se ha estrenado la continuación de esta serie, 17 años después de su final. And Just Like That es el título de esta nueva entrega, que prescinde del personaje de Samantha, porque la actriz Kim Cattrall ha dejado patente muchísimas veces que odia a sus compañeras de reparto y que se le hicieron pasar fatal. A favor. Christine Davis, Cynthia Nixon y Sarah Jessica Parker vuelven a pisar las calles de Manhattan presumiendo de vida sexual, pero buscando el amor desesperadamente. Ahora, la columna de Carrie Bradshaw se ha convertido en un podcast, las chicas tienen aplicaciones de ligar en el móvil y lo que era una serie de blancas de clase media alta trata de abrirse a la diversidad con el primer personaje no binario. Todo el mundo creando podcast, haciéndonos la competencia. No sé dónde va a ir esto. Bueno, HBO Max, como decíais, ha estrenado los 2 primeros capítulos de esta secuela tardía de una de las series que más se ha utilizado como emblema del feminismo de finales del siglo XX. El productor Darren Star lanzó en 1999 esta comedia sobre sexo desde el punto de vista exclusivamente femenino, un terreno inexplorado en ese momento en la televisión de aquellos años. Dentro de 50 años los hombres estarán obsoletos. ¿Ya ni se puede hablar con ellos? Tampoco los necesitas para tener hijos y mucho menos para el placer sexual, como he tenido el gusto de comprobar. Oh, parece que alguien se ha comprado su primer vibrador. El primero no, el definitivo. Y ya me ha enamorado. Ay, por favor, no sigas, es algo muy triste. Yo no cambiaré a un hombre por un artilugio a pilas. Eso decís ahora porque no conocéis al conejo. Por favor, si eliges un vibrador, por lo menos que se llame el caballo.
Bueno, Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha eran mujeres independientes y autónomas con una actitud liberal frente a los hombres y cuyos únicos problemas estaban relacionados con el ámbito sentimental. En apariencia muy diferentes entre sí, con motivaciones y rasgos diversos, pero que a medida que la serie iba avanzando se iban reduciendo a la misma meta, encontrar la estabilidad emocional, siempre al lado de un hombre. Hay quien dice que todo ocurre por alguna razón. Generalmente lo dicen las mujeres. Y generalmente mujeres que están en medio de una ruptura. Los hombres pueden romper una relación sin despedirse siquiera. Pero parece que las mujeres tienen que casarse o aprender algo. ¿Por qué sentimos esa necesidad de pasar de la confusión al confucianismo? ¿Creemos que aprendiendo algo disminuirá el dolor? Bueno, pues lo cierto es que durante la última década se ha analizado, revisitado Sexo en Nueva York desde muchas perspectivas. Se le ha acusado de no ser tan feminista como en un primer momento se pensó, también de frivolizar sobre el consumismo, bueno, es hija de su tiempo, pero vamos a echar una mirada atrás, vamos a contextualizar esta serie y esta nueva temporada que viene con Ana Lanuza, es profesora de comunicación de la Universidad CEU San Pablo y con ella pues vamos a analizar todo lo que ha sido este fenómeno Sexo en Nueva York. Ana, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿contenta de este regreso? Pues sí, muy contenta, la verdad, y expectante. Sí, expectante a ver qué nos preparan. Bueno, Sexo en Nueva York, como decíamos, tiene 4 protagonistas, estaban bastante estereotipadas, con unas personalidades muy marcadas, muy diferentes, pero sí que es cierto que compartían esa independencia, el haberse hecho a sí mismas. Pero yo no sé si con todo lo que ha dado la ficción en estos últimos años, esos personajes se han quedado antiguos o pueden seguir funcionando hoy en día. Bueno, yo es que me vais a perdonar, pero voy a empezar un poco por negar la mayor. Muy bien, así me gusta. Para eso te hemos invitado, para que nos cuentes todo lo que quieras. Yo creo que esta serie es una serie indiscutiblemente femenina, en el sentido de que el punto de vista es femenino. De hecho, bueno, yo creo que eso ahí no hay mucha discusión, no hay nadie, ¿no? Evidentemente son 4 las protagonistas, ¿no? Que se enfrentan, bueno, pues a unos procesos vitales y bueno, y que desarrollan su vida en un escenario tan idiosincrático, ¿no? Y tan simbólico como Nueva York, y en ese sentido es verdad que bueno, pues en la serie tiene algo de novedoso. Evidentemente no es novedosa, ¿no? Porque ya encontramos otras series que también son femeninas en este sentido, pero bueno, eso es indiscutible. Lo de alegato feminista es algo más controvertido, como muy bien habéis dicho. El propio productor, Darren Star, ¿no? La vendió, ¿no? La introdujo como eso, como una serie, bueno, como una especie de defensa, ¿no? O de visión exclusiva de la mujer y respecto a su mundo, ¿no? Pero esto, como bueno, pues como sostienen muchas críticas y como yo misma sostengo, no es ni mucho menos un alegato feminista. Es más, decir que es un alegato feminista es reducir la serie. Claro. Reducirla en gran medida, porque bueno, es una serie algo compleja. En función de qué episodio veas, bueno, pues puedes sacar una conclusión u otra. Los propios personajes tienen un desarrollo que no es lineal, van para adelante, van para atrás, cambian de opinión, se contradicen, ¿no? Al final, bueno, lo que yo creo que describe la serie, con mucha brillantez, es un escenario de confusión, mucho más que un alegato, ¿no? Y en este sentido yo creo que es mejor serie, ¿no? Totalmente, en eso estamos de acuerdo, pero sí que es verdad que es hija de su tiempo, o sea que también describe, como tú decías, los comportamientos y el contexto, y cuando decimos lo del consumismo, bueno, describía una época, ¿no? O sea, quiero decir, describía una época y una sociedad en un momento determinado que después, pues, como decía José, ha habido tantas crisis que ya no consumimos así, ¿no? No, el tema del consumo daría para, bueno, pues para muchos programas, yo creo, ¿no? Porque es verdad, bueno, pues que conecta muy bien con todos los cambios que se han producido en la sociedad, también como consecuencia de la pandemia, y bueno, también es un tema interesante, ¿no? Y que además lo que hace es que las 4 protagonistas no representen, ¿no?, a la mujer americana al final, sino que sean, bueno, pues una pequeñísima parte, ¿no? Hablamos de mujeres blancas, formadas, con un, bueno, pues con un ritmo de consumo, con una, bueno, pues que
que evidentemente pues no creo que tenga la intención ni siquiera, ¿no?, de reflejar a la sociedad americana, cosa que bueno, también es no deja de ser pues pertenecer a una estrategia de marketing o que claramente funcionó, porque qué duda cabe que Sexo en Nueva York ha sido pues absolutamente popular y exitosa, ¿no? Pero sí que contaba en cierta medida como punto fuerte esta idea de ilusión, ¿no?, o de aspiracional de alguna manera para una generación de chicas o de mujeres que ven pues estas pijas, ¿no? Y eso funcionó mucho en esos principios de 2000. Es verdad que luego se ha analizado mucho la ficción de cómo pues el 11S y la crisis posterior que ha habido ha acabado un poco con ese tipo de series, aunque sí seguimos viendo series de ricos o de gente acomodada en la que tú pues vuelcas de alguna manera o proyectas algo de ti o de tus ensoñaciones, ¿no? Bueno, funciona absolutamente y yo creo que siempre funcionará. Y en tiempos de crisis creo que todavía más, porque qué duda cabe que haya ahí un deseo, ¿no?, de ser más guapo, de ser mejor, de vivir mejor, de comprar más. Es es una cosa que en nuestros días pues es una cosa muy frecuente y muy humana, ¿no? Entonces, pues ver proyectado en una pantalla pues te genera pues una fantasía que es agradable, ¿no? Y en la que muchas veces nos refugiamos, sobre todo cuando vienen mal dadas. Y que, pues comercialmente funciona fenomenal. Es que ¿quién no quiere eso? Quiero decir, y no hay que sentir culpa. Eso está maravillosamente bien retratado, ¿Quién no quiere los zapatos de Carrie, por favor? Efectivamente, ¿quién no quiere ese vestuario, esos zapatos y esa vida? Bueno, en muchos aspectos no, yo no la querría, pero en otros que duda cabe, pues que es un escenario sumamente atractivo y que funciona fenomenal. Tenemos otras series, ¿no? Pues Gossip Girl, es decir, son muy válidas también como reflejo, ¿no?, de ciertas tendencias vitales, ¿no?, de ciertos sectores sociales, son válidas y tienen una importancia, yo creo, y merecen ser analizadas porque son muy interesantes, además de muy entretenidas. Hablabas, Ana, de la complejidad que tienen las protagonistas, y es verdad que todas hacen alarde un poco de su independencia sentimental, de utilizar el sexo como disfrute, ¿no?, de la posibilidad de ser felices sin estar con un hombre, pero es que al final todas acaban emparejadas, siguiendo un poco ese relato romántico, ¿no? De forma que, se ganaron muchas críticas por ese final que se daba a la serie. ¿Crees que perdió un poquito de coherencia Sexo en Nueva York al terminar de esta manera, como un cuento de hadas? Bueno, yo creo que no perdió coherencia. Es más, yo creo que eso responde como al anhelo que teníamos, no quiero hablar por los demás, ¿no? Pero muchos espectadores de un final feliz. Yo creo que eso es muy humano. Y que al final el final feliz es encontrarte con quienes quieres y vivir una vida tranquila en el sentido de encajada y completa y plena, ¿no? Y para eso, pues qué duda cabe que necesitamos al otro en nuestra vida. Y eso la serie yo creo que lo refleja como con mucha sinceridad, ¿no? De manera muy, muy descarnada, ¿no? Al final que buscan eso. Lo que pasa es que la premisa de la que parte la serie es otra. La premisa es la que vosotros comentáis. Estas mujeres en la gran manzana dándolo todo sin problemas, sin conflictos, consumistas, profesionales, que toman sus propias decisiones, que establecen su vida acorde a sus proyectos, sus decisiones, sus elecciones. Esa es la premisa de la que se parte. Esa premisa no hace otra cosa que entrar en crisis de manera permanente a lo largo de la serie. De una manera talentosa, cómica, fresca, divertida, muy bestia muchas veces, porque qué duda cabe que es una serie que, que ahí que lo da todo, ¿no? Pero entra en crisis. Entonces, los personajes van creciendo. Entonces, como digo, hay veces que se equivocan, hay veces que aciertan, hay veces que son felices, hay veces que son infelices, y así van pasando los capítulos hasta el final, encontrarse un poco con la satisfacción de sus anhelos, no sin dificultades y no sin renuncias, porque ¿quién le iba a decir a Miranda que iba a acabar como acabó? En Brooklyn, con un niño, con una suegra, con un hombre que profesionalmente vale muchísimo menos que ella, y aún así, ¿no?, consigue encontrar cierta felicidad. Es decir, o el marido de Charlotte, no creo que fuera el primer hombre al que él ya hubiera elegido, ¿no? Pues porque ella buscaba otra cosa. Ella buscaba algo más parecido a su primer marido, ¿no? Un hombre muchísimo más
rico para empezar, sí. Y luego capaz de situarla, ¿no? en un estatus que ella cree que merece y en una vida, bueno, pues como vosotros decíais, pues con un consumo pues, potente, ¿no? Y es decir, sí, que ellas chocaban contra la propia realidad. Claro, entonces en este sentido yo creo que la serie es válida, mucho más que vista desde un punto de vista más reduccionista, ¿no? Y creo que al final gana sinceridad en este sentido. A mí no me parece incoherente. La verdad es que no son finales que... Aparte que son más comerciales, pero bueno, esto ya es otra cosa. No es incoherente. Yo no lo veo así. Bueno, no, solamente hay que mirar un poco, pues más o menos, gente de mi generación, que no por la voz puedo más o menos calcular la tuya. 40, no me importa nada decirlo. Pero que es cierto que cuando miras atrás de lo que pensabas, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres y lo que han hecho tus amigas o lo que has hecho tú misma, cuál ha sido tu recorrido vital, pues muchas veces es fácil ver, sin la ropa de marca, coincidencias, ¿no? Con lo que les ha pasado a los 4 personajes. O sea que tienes razón, o sea, comparto lo que dices. Y una de las características que hizo de la serie algo revolucionario es precisamente la forma en la que hablaba de sexo, ¿no? Porque en ese momento no se había visto así en la televisión, sobre todo pues desde ese punto de vista femenino y sin tabúes. Oye, Joss, la anatomía de una mujer es un poco más complicada. Lo sé todo sobre la anatomía de la mujer, soy médico. Eres oculista. Vale, dame algunas pistas. ¿Cómo dices? Pistas para complacerte, no necesito favores, corro la maratón, por el amor de Dios. Está bien, ¿sabes cómo funciona el clítoris? Sí. ¿Sabes dónde está? Sí. Pues está a unos 5 centímetros de donde tú crees que está. Bueno, Ana, ¿cómo crees que esta forma de hablar de sexo en la televisión influyó en las series posteriores? No lo sé. Yo creo que el terreno sexual, que es muy central en esta serie, es probablemente lo más novedoso de la serie. Sí. Diría casi lo exclusivamente novedoso de la serie, porque el resto no lo es. Es entretenido y está bien hecho, pero novedoso no es. Este terreno, sin embargo, sí era algo inexplorado, ¿no? Hasta el momento. Hombre, cuando una serie pega muy fuerte, se vuelve muy popular, tiene un acorde de seguidores, como es el caso de Sexo en Nueva York, una influencia deja, porque al final se rompe un techo y entonces, encontramos ahora series, yo que sé, Masters of Sex, evidentemente no es el mismo tono, ¿no? Pero, hombre, siempre se abre una puerta, ¿no? Cuando se hacen este tipo de producciones. Yo creo que es lo único que si hablamos de novedad real, sí, deberíamos destacar. Yo siento profundamente, de verdad, que en esta serie que viene no esté el personaje de Kim Cattrall, porque creo que era de lo mejorcito de la primera. Sí, totalmente de acuerdo. No sé muy bien cómo lo van a sustituir, francamente. Yo estoy expectante, pero a mí se me queda muy cojo sin Samantha, la verdad. Sí, bueno, es que, claro, Samantha es una de las grandes ausencias, pero y en esta nueva temporada, pues tampoco hemos visto mucho, ¿no? Pero nos dicen que ahora las chicas tienen aplicaciones para ligar, bueno, ahora se mueven en un Nueva York más diverso, ¿no? Con más tipos de mujeres, con más clases sociales, y lo más importante es que ellas ahora tienen 50 años, o sea, ¿cómo crees que debería estar escrita esta nueva versión para reflejar la realidad en la que vivimos hoy en día? ¿Qué cambios debería tener? Yo sospecho, para mal, que esta nueva... Es muy difícil hacer lo que van a hacer. O sea, es muy difícil rescatar un producto como fue Sexo en Nueva York y después de una serie de tantas temporadas, 2 películas, ahora hacer otra serie 9 es muy difícil porque, hay unas expectativas ahí que es muy difícil cumplir, ¿no? Porque además ya hemos creado como una especie como de mito, ¿no? De un poco de leyenda, ¿no? Respecto a esas producciones, como digo, tan exitosas. Yo creo que se van a quedar en lo superficial. Los cambios que se producirán, yo creo que es una serie que irá más hacia la corrección política. Sexo en Nueva York, la serie, es profundamente poco correcta en este sentido, ¿no? De hecho, hay terribles contradicciones en los personajes. Hombre, no en vano es una serie cómica, ¿no? Con lo cual, en estas contradicciones muchas veces es donde están, los gags de humor, ¿no? Y toda esa como ligereza, ¿no? Y ese entretenimiento, proviene de personajes muy contradictorios que en ocasiones son profundamente machistas y en ocasiones profundamente feministas y en ocasiones no saben ni lo que son, ni lo que quieren, ¿no? Pues como todos.
Como todos. Pues un poco como la vida. todos, Sí. efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí, ¿no? Pues muchas veces se resuelven situaciones que si uno vuelve a ver la serie años después, pues ya nos hemos vuelto mucho más políticamente correctos. Sin ir más lejos, el otro día yo hacía, un visionado random, ¿no? De algunos episodios así, para refrescar la memoria, y en concreto en el capítulo 2 hablan de las modelos, las propias mujeres, como si fueran trozos de carne, prostitutas, o sea, de una manera que hoy en día ya nos chocaría. O sea, no es tan sencillo, y sospecho mucho que esta última serie se centrará más en la corrección política y formal. Yo no creo que haya tantos cambios significativos más allá de esto, ¿no? O sea, me alegraría comprobar que no. Pero, bueno, ya las películas, que están muy bien construidas también, perdieron un poco, ¿no?, de esta incorrección política de la serie, que yo creo que era lo mejor que tenía. Entonces, yo no sé cómo va a ser la serie y ojalá me sorprenda, pero calculo que ganará, en este tipo de planteamientos mucho menos controvertidos. Sí, a pesar de todo eso, yo creo que también juega con un público fiel, ¿no? Que quiere volver a un lugar donde fue feliz. Le cuenten lo que le cuenten porque van a disfrutar el camino. Por último, Ana, hablabas también en uno de tus artículos de los distintos modelos de familia, de cómo la serie pues dinamita de alguna manera la idea de familia tradicional. El matrimonio y la maternidad siempre han estado muy presentes y han atravesado a todas las protagonistas. Hay una dando de mamar a un niño con dientes para comer filetes. ¿Sabes lo que pienso de eso? Que a muchas mujeres se les ha pasado la edad. Se me ha ocurrido algo. Será la madurez o la sabiduría que te dan los años, pero... la bruja de Hansel y Gretel tenía muchísima razón. La pobre se construye la casa de sus sueños. Y llegan esos dos mocosos y empiezan a comérselo. Bueno, hay ideas muy interesantes, ¿no? Como el matrimonio como institución, pero más vinculado a lo económico que a lo afectivo o emocional. ¿En esto también supuso un cambio, Sexo en Nueva York, o cómo cambió esta idea? Bueno, efectivamente, el matrimonio aparece como más un símbolo de estatus en algunas ocasiones, que como una unión, positiva, que te realice, que te dé un horizonte vital, la visión es muy materialista en este sentido. No siempre, pero porque, insisto, al final, el anhelo que los personajes tienen es la de formar una familia o una pareja, ¿no? En el caso de Carrie Bradshaw, junto a otra persona. Entonces, en ese sentido, el anhelo como que queda satisfecho. Pero si hablamos de modelos de familia, es verdad que el matrimonio tradicional sale muy mal parado, porque se relaciona un poco, con lo que Charlotte piensa de él. Que Charlotte es una persona absolutamente convencional, estereotipada, contradictoria también de muchas maneras, ¿no? Igual que Miranda, ¿no? Entonces, es verdad que no se propone como un ideal de vida, excesivamente apetecible, ¿vale? Hay una cosa curiosa que, abre, yo creo, la puerta a alguna interpretación. Es que al final el matrimonio de Charlotte es con el abogado que llevó su divorcio, ¿no? Entonces, no es un hombre que responda a un canon de belleza como Mr. Big, por ejemplo. No es un hombre... al final se casa con un hombre del que se enamora, ¿no? Y en este sentido sí que, podremos encontrar ahí una especie de recuperación, ¿no? De plantear, una familia, que quiere adoptar una niña, luego tiene otra niña biológica y que es feliz. Aún así, que duda cabe que Charlotte ha renunciado a muchas cosas para llegar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que este caso en concreto abre la puerta a determinados, planteamientos, pero que en líneas generales podemos decir que ni el hombre sale bien parado, ni el matrimonio sale bien parado. Eso es así. Pues Ana Lanuza, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber revisitado Sexo en Nueva York, una serie tan importante para la ficción y para muchos espectadores. Esperemos que te guste esta vuelta, ya nos contarás cuando la digieras y la analices, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Y terminamos el Cine en la Ser. En la realización ha estado José María Sendra, en la producción y las redes sociales José Manuel Romero y Laura Martínez. Volvemos la semana que viene. Adiós.
Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.